Bienvenidos a un episodio más. Recuerden, somos 4 voces y yo soy Angélica López, directora comercial de operaciones de Angel Logistics. Hola, mi nombre es Abril, soy psicóloga especialista en niños y adolescentes. Hola, yo soy Isabel Muro, soy dueña de una inmobiliaria Muro Real Estate y además soy asesora de imagen para líderes y dueños de negocio. Yo soy Elvia Heredia, nutrióloga clínica y bariatra, y pues hoy contamos con la presencia de la doctora Ana Franco. Muchísimas gracias, amiga. Aparte de ser una excelente doctora, es una gran amiga. Ella es médico internista, se dedica al adulto mayor, a la terapia intensiva, trabajas en el IMSS, pero aparte eres catedrática del TEC de Monterrey. No inventes, ¿cómo haces tanto? Mi mamá. Y consulta privada, como si fuera poco. Y hoy vamos a estar, amiga, hablando un poco de prevención y tratamiento de cáncer de mama, que es un tema muy importante justo en este mes. Y quisiera empezar, ¿cuáles son los principales factores de prevención en cáncer de mama? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, empezamos a recordar que siempre estos factores están encaminados a una buena nutrición, buena cantidad de antioxidantes, dormir adecuadamente, no alcohol, no fumar. Obviamente, si tenemos un factor de riesgo familiar, cuidarnos adecuadamente. Hay exámenes como para buscar el diagnóstico temprano, aún antes de que ocurra o a etapas muy tempranas de la vida. Si tú tienes un familiar de primer grado, esto es padre, es madre, porque también los hombres padecen este tipo de patologías, es más común en mujeres, pero en los hombres también, o abuelas de cualquiera de los dos lados, tienes que recordar que puedes tener un factor de riesgo aumentado para este tipo de enfermedades y es posible por medio de estudios de genes prevenir este desarrollo o incluso tratar desde antes de que aparezca, porque podría hacerse meritorio de una cirugía. No es para todos, pero sí podría darse el caso que podamos realizarla. ¿Y ese estudio dónde se puede hacer? Porque yo no sabía que a través de, porque yo tengo familiares que han tenido cáncer, pero no tanto como cáncer de mama, pero han tenido un tipo de cáncer. Entonces puede ser que yo lo herede, pero saberlo antes. Sí. Buscamos nosotros protoncogenes, se llaman, o genes ya bien dirigidos a que tengas ese riesgo aumentado de padecer estas condiciones, y se hacen en laboratorios especializados. Aquí en Guadalajara solo hay uno, porque son precisamente aquellos que buscan estos genes. Pero siempre es recomendable primero ir a una asesoría médica para saber qué tan bueno sería, ¿no? Porque, como te platico, no siempre tener el antecedente es igual a, porque son enfermedades epigenéticas. Esto significa que existen muchos factores de riesgo condicionando a que el gen se exprese o no se exprese, a que los protoncogenes que nos están protegiendo de que ese gen no vaya a salir a la luz, disminuyan su actividad o desaparezca su actividad, o que el sistema inmune que está encaminado a estar controlando el crecimiento de las células y su desarrollo también sufra un deterioro y esas células se descontrolen. Entonces son enfermedades muy grandes, abarcan muchos factores y sería muy bueno recordar que si tú tienes solo ese 25% que nos da la familia de tener o no tener estas enfermedades, y por eso hago el hincapié, primer grado y quizá el siguiente grado, que son los abuelos, tíos, primos, ¿no? Se va diluyendo el riesgo de padecer la enfermedad. Okay. Entonces muy importante, vayan a su doctor para que les encamine, y son costosos, muy costosos, por eso no se hace como tamizaje poblacional, porque realmente no tienen una función en aquellos que no serían unos candidatos ideales para este tipo de estudios, ¿va? Muy interesante. Entonces, aquí, ¿cuáles serían como los principales detonantes o factores que aumentan el desarrollo del cáncer? Todo aquello que quiebre el ADN. ¿Y qué son esos factores que quiebran el ADN? Radicales libres. Por eso comento otra vez, desde la nutrición tenemos que empezar a cambiar. Los radicales libres son los principales factores que llegan e interrumpen el flujo de división celular, silenciando sitios muy específicos del núcleo de la célula o de proteínas clave para que ese gen no se produzca, en el caso de los protoncogenes que preguntan, que son protectores, o que se desregule y empiezan a
crecer rápidamente antes de que incluso mueran las células viejas, y ese acúmulo de células es el que nos va a llevar a pensar que hay el desarrollo de un tumor o de un cáncer, ¿no? Entonces, los radicales libres quiebran el ADN directamente. Enfermedades virales. Actualmente tenemos un boom de enfermedades virales, y estas también son capaces de modificar la materia genética de nuestro núcleo celular y entonces desarrollar genes que normalmente no deberían estar, o que se desregulan para aumentar la estimulación de crecimiento celular y que puedan aparecer estas enfermedades. Tabaco, chicos, tabaco. 23 cancerígenos dentro. Es muy importante recordar que además de estos 23 cancerígenos está el papel de la nicotina. La nicotina per se disminuye la oxigenación de los tejidos. Eso va a provocar que genes como los factores inducidos por hipoxia, así se llaman, hipoxias que no oxigeno bien, empiecen a echarse a andar y empiezan a mandarle a la célula así como de, oye, me estoy ahogando, hazme genes para optimizar como los nutrientes y todo lo que tengo a disponibilidad para sobrevivir. Pero resulta que es una falsa información. Y entonces la célula se equivoca y empieza a hacer que todos los genes proliferen extra, vamos a decirlo así, y empieza a desarrollarse malamente. Para que yo tenga un tumor, tengo que tener dos factores. El primero es que haya una desregulación a nivel del núcleo de la célula, donde se pierda la información de cuándo debo nacer o cuándo me debo dividir yo célula, ¿no? Entonces, que empiece a proliferar o que se desarrolle mal. Es decir, que siga caminos equivocados en su desarrollo y entonces tenga una célula como amorfa, nueva, que no se parece a la que me dio origen. Y la siguiente es que dure más. La célula está programada para morir en algún momento, envejece y muere. Y en ese momento es reemplazada por una nueva célula que se duplicó pasos atrás. Cuando la velocidad de nacimiento de una célula es exagerada y no permite esa programación que funcione adecuadamente y que no ha muerto esta célula vieja, también se desreguló la velocidad de crecimiento, desarrollo y maduración y eliminación de mi célula, y entonces está equivocada la información y pues se acumulan tanto que hacen esos tumores y el sistema inmune no puede llegar a regularlo. Entonces los virus actualmente, que acabamos de pasar en especial, se incorpora al material genético de la célula y entonces empieza a desregular su crecimiento y maduración. Entonces hay virus como que va a empezar a tener problemas. Enfermedades inmunológicas, diabetes también es un factor de riesgo, y todas las que son autoinmunes, pues porque mi sistema inmune no trabaja bien. Pero las enfermedades inmunológicas, ¿te refieres como a gripe? A todas. Por ejemplo, este virus relacionado que acabamos de pasar, o otros virus, el de paperas, que también da problemas, sí, claro. Todos estos virus llegan y detonan el botoncito que echa a andar mal nuestro sistema de replicación celular. Wow. Y a eso le unas un radical libre. Y a eso le unas lo que les comentaba, que la nicotina del tabaco disminuye la cantidad de oxígeno en nuestros tejidos y el tejido quiere sobrevivir. Amiga, nos estás hablando bien bonito, pero como que no, estamos bien precisas. En China las veo todas así. Oye, ¿sabes qué pasamos? Estamos asustadas así. Que normalmente no voy a salir. Estamos hablando del Día Internacional. No, cuando Amy me dijo, vamos a hablar de cáncer, yo dije, tengo mucho que decir de cáncer. O sea que estilo de vida interviene mucho. Totalmente. Sí, la alimentación, o sea, los radicales libres, me gustaría que explicaras bien los radicales libres, porque generalmente es un término que utilizan de los radicales libres, pero en realidad, ¿qué es un radical libre? Como en términos coloquiales, que entendamos todos eso que es. Claro, y déjame organizar. El alcohol, chicos
y chicas, es un factor independiente de riesgo para presentar cáncer de mama. El alcohol es un disruptor. No. Sí, claro. Qué bueno es un para disruptor muy importante. A dejar Aquí el no tomamos alcohol. alcohol. Todos sus metabolitos van a tardar en distribuirse en el cuerpo, pero va a generar más radicales libres. Por ejemplo, son corrosivos al final de cuentas. Vamos a ponerlo en ese lenguaje para que sea más entendible. Ahorita que me andaban diciendo que andaban muy elevados aquí. Técnicos. Entonces, por favor, sí es factor independiente para muchos cánceres, especialmente para el cáncer de mama, tanto en género femenino como masculino. Y también todo lo que tenga que ver con hormonas. Tenemos que estar vigilando nuestros niveles de estrógenos, que no consumamos disruptores hormonales en los alimentos, ahorita que está tan de moda también esta situación de carnes y demás estimuladas hormonalmente. Por eso es que estamos viendo booms de neoplasias, o sea, cánceres a todo nivel, ovario, mama, O sea, útero. a lo mejor por la carne lo que traen los Trae productos de- estrógenos, las exactamente, para que traen anabólicos para que puedan crecer y desarrollar una buena masa muscular, que es al final de cuentas nuestro alimento. El conjunto de todas estas cosas va a generar que nuestro oxígeno no sea aprovechado de la manera correcta. Y el no ser aprovechado de la manera correcta se une a otras moléculas como hidrógeno, por ejemplo. Acuérdense que el agua son 2 hidrógenos, un Sí. oxígeno. Y el agua para nuestro cuerpo es benéfica y fácilmente distribuible y lleva aparte todos los nutrientes a nuestro cuerpo. Pero cuando tengo un exceso de producción de hidrógeno o de oxígeno, se forman los radicales libres. Porque al unirse no se forma agua como normalmente podría pasar, sino un oxígeno se une a un hidrógeno o 2 hidrógenos a 2 oxígenos porque son sumamente como atrayentes entre sí. Esos son radicales libres y pasan 2 cosas. Estos radicales libres van a buscar, son libres, son moléculas libres y entonces van a buscar unirse a otra molécula. Y esa molécula, ¿cuál creen que sea? La grasa corporal, el colesterol de mis membranas celulares. Dios. Y entonces van y se unen, son muy afines y se unen y crean poros. Poros grandes porque van a empezarse como a diluir en esa barrera que normalmente repele el agua en la célula. Se pega el radical libre, esa grasa, y la va a empezar a deshacer. Y se hacen poros y muere la célula. Y eso ocurre tanto a nivel externo como a nivel interno de la célula, y no se diga en el núcleo de la célula. Por eso les digo, todo lo que quiebre el ADN va a llevar a... Entonces un radical libre se une al núcleo, a la membranita del núcleo de la célula y la va a abrir y va a hacer que ya mis ácidos del núcleo de la célula no se formen adecuadamente con una buena información genética que mantenga la célula como a raya y haciendo sus funciones normales. Entonces ahí se quiebra y empezamos a tener el problema, pues en muchos órganos. Él no me dejará mentir, esos hígados grasos, esa obesidad que es un dolor de cabeza para todos, y las neoplasias, ¿no? Por eso es que lo estamos viendo tan continuo, porque realmente nuestras dietas son bajas en antioxidantes, nuestras dietas son bajas en micronutrientes protectores que van a pegarse a ese radical libre que anda suelto, como que zinc, vitamina C, selenio, coenzima Aquí ahorita. glutamato, La lista. todo eso, Vitaminas. claro. Y yo lo hago hincapié porque de repente piensan que encarecemos la medicina, Claro. la Los nutrición. suplementos. Ajá, claro, no. Ahorita es una necesidad porque hemos visto el desarrollo cada vez mayor de estos problemas y que se vuelvan una situación de emergencia, porque en el futuro nosotros nos vamos a encontrar con problemas de cobertura médica, por ejemplo. Ni medicamentos, ya lo estamos viviendo. Pacientes discapacitados a temprana edad o la mortalidad a temprana edad. ¿Cómo influye en un estilo de vida? Amiga, ¿y qué señales se pueden detectar de que alguien está padeciendo cáncer de mama? Señales tempranas. Siempre hago hincapié también, chicas, la autoexploración es la herramienta más importante. Lejos de que me hagan un ultrasonido, una mastografía,
El poder de prevenir está en casa y desde edades chiquititas. Acostumbremos a nuestras hijas, acostumbrémonos nosotras a la autoexploración mamaria. Tenemos que visualizar desde si son simétricas o no, tenemos que visualizar la piel cómo está, la zona de areola y demás cómo está. Los signos tempranos casi siempre son en piel, retracción del pezón, la piel se vuelve porosa, frágil, quebradiza, se descama fácilmente, o noto un bulto, una bolita en mi pecho. Todas las bolitas se tienen que explorar. También tenemos otra patología que es benigna totalmente, que es esto de la fibrosis mamaria, pero bueno, todo empieza con que tengo que ir a revisarme a que de verdad sea una fibrosis mamaria y no un nódulo que tiene que ser biopsiable, ¿no? Entonces, toda bolita, todo, si hay secreción en mi zona de pecho, cualquiera, transparente, leche, lo que sea, se tiene que revisar, ¿de acuerdo? Son signos tempranos. Ganglios en las axilas, también tóquense sus axilas al bañarse fácilmente. Debajo de las axilas. Abajo de las axilas, no deben existir bultos debajo de las axilas. Si existen bultos, hay que revisarse también. Entonces son signos tempranos. Signos más tardíos, bajar de peso y la fatiga. Pacientes que se cansan, que no tienen energía, que a pesar de comer están perdiendo de peso aceleradamente. Recuerden que pérdida de peso significativa es más de 10% del peso corporal en el plazo de 3 a 6 meses. Eso es significativo y se debe evaluar, ¿va? Fiebres que no sé de dónde vienen, que no tengo hambre. Uno de los factores inmunológicos que se llama factor de necrosis tumoral o causa que no tengan hambre, por eso se adelgazan tanto, porque realmente no tienen hambre. Y entonces tengo que evaluarme. Pero los más tempranos son los de la autoexploración. ¿Y a qué edad se pueden hacer estos chequeos? Desde que empiezan a tener el botón mamario. 8, 10, 12. Hay que acostumbrarlos. Oye, claro. y entonces, o sea, prácticamente la prevención y el explorar, o sea, debe ser diario, frecuentemente. Estilo de vida también. Incluye, ojo, otra vez, los hombres también tienen glándula mamaria, aunque sea pequeñita, pero tienen que cuidarse. También hay casos en hombres. ¿En serio también hay en hombres? Claro. Donde hay Bueno, una hay glándula menos- puede cambiar. Al menos Hay menos, ¿verdad? Menos casos, pero sí hay. Sí hay. Y quizá a lo mejor no son ok. tan conocidos porque es más común en las mujeres, ¿no? Me Y les da imagino. pena siempre publicar y no. Sí, con razón, Es un tabú. en este mes que Es un tabú todavía. o que se conmemora lo del cáncer de mama, hay mucho anuncio sobre la exploración, mucho. De hecho, Es así fácil, como- cómoda, es en tu casa, no te cuesta, es durante, te bañas, luego, sí, hay quienes me dicen, es que no tengo tiempo. En el baño, Sí. Ujú. te tardas un minuto, vete al espejo y luego te metes a bañar mientras te limpias. O sea, sí, claro que podemos. Sí. Sí, más bien es formar ese El hábito. ¿no? El hábito. Y es que pareciera que no me va a pasar, ¿no? ¿Saben qué? Y también Ujú. romper los tabúes. Acuérdense que también nuestros adolescentes y niñas no quieren hablar de ese tema nunca. Sí. Desde Es que chiquititas es como hasta miedo, yo creo. ¿no? tenemos Es una nuestro evasión. pudor muy marcado. Entonces tenemos que normalizarles a ellas el poder autoexplorarse y después expresarlo de que me encontré, mamá mira o tía mira o a quien le tengan la confianza, ¿no? Y cuando ya se detecta que hay cáncer de mama, ¿cuál sería de los tratamientos a seguir? Fíjate bien, otra cosa es, mujeres mayores de 35, 40 sus mastografías, acuérdense. Si salen bien hasta 3 años, la recomendación es cada año, hay mucha radiación, en eso yo estoy de acuerdo, pero sí, mastografías a las más grandes, ultrasonidos en sus chequeos de ginecología, no perdemos nada, aunque me cobren el ultrasonido, no importa, es mejor prevenir que luego El gasto es mucho más llorar, fuerte, ¿no? ¿no? Sí, claro. Y cuando ya estoy con el problema, no pierdan la esperanza. También estoy aquí hoy porque quiero comentarles que actualmente existen muchos abordajes que en cualquier etapa de estas patologías hay algo que ofrecer. Siempre. Está tan avanzado el estudio.
buscan los que son hormonosensibles, los que el tipo de celularidad es el que también me va a decir qué tipo de tratamiento y cuándo. Luego se me angustian porque no las llevan inmediatamente a cirugía. No todas necesitan de inmediato la cirugía. No todas necesitan de inmediato el quitar el seno completo. Ya hay porciones, cuadrantectomía se llaman. No necesariamente me tienen que quitar todo. Todo depende de mi etapa, el tipo de célula. ¿Tengo ganglios o no tengo ganglios? ¿En qué momento me están? Entre más temprano, acuérdense, más curable es, pero aunque esté avanzado, hay cosas que hacer, cosas que ofrecer, los seguimientos, no. Tener esperanza, acuérdense que el sistema inmune come emociones, tener esperanza también es curativo. Te iba a preguntar justamente eso, ¿qué tanto impacta el estado emocional de las personas en alguien que le acaban de diagnosticar que tiene cáncer? Es imprescindible, es muchísimo. Hay estudios científicamente comprobables y que se han dedicado a esto, así bien hechos, donde han visto que el estado de ánimo del paciente va a influir en su pronóstico al final. ¿Sí? Cómo me tomé la noticia, cómo estoy reaccionando ante la noticia, porque yo lo vivo incluso en pacientes con diabetes, por ejemplo. El paciente que no logra superar su negación de la realidad, de que tenemos el problema, de que tenemos que cambiar de estilo de vida, no me va a imposibilitar ayudarle a tiempo. Entonces la negación hay que brincarla pronto, el enojo hay que brincarlo pronto, Abril no me dejará mentir. Pero hay evidencia de que nos va mejor con el que permanece optimista. Y hablando de esto justamente, ¿será que las malas emociones antes de influyen padecer También. cáncer de ¿En mama? generarlo? También, ¿no? Sí, también. Poco a poco los médicos nos hacemos más holísticos, más allá de metafísica, en una realidad. Estamos aceptando que nuestro estilo de vida, nuestra capacidad de emocionalidad, de personalidad, ¿es una ayuda o es un problema? Y sí, rencores, tristezas, odios, es como con los cardiópatas, también ya está sumamente ligado. No me dejará mentir por ahí, pero sí, también las emociones juegan un papel importante. Por ejemplo, perdón, nada más para concluir, amiga, ahorita está la dinámica de trabajar mucho, ¿no? Y todos tenemos muchas actividades. ¿Ese exceso de trabajo y de tener esa presión o estrés también afecta en generarlo? Lo multitask. Todo nos afecta. Está empezando a generar problemas a todos los géneros, sí, también. Poco a poco también mindfulness es una herramienta y también súper impactante porque a nivel médico ya está recomendada para todos aquellos que tenemos problemas, más allá de ansiedad, de dormir, sino que tenemos problemas de salud y que queremos prevenir. Es la herramienta del millón, pues. Tenemos que hacerlo porque nos ubica en el aquí, en el ahora y en el focus. Focus en algo, focus en esto. Indispensable. No es necesario tener el control de todo, pero sí de aquello que te es importante. Y entonces enfócate ahí, más allá de tu resultado que vas a tener, de qué genera en ti. Entonces, sí. O sea, que le bajemos 2 rayitas. Oye, Ana, no, o sea, es impresionante todo lo que nos has estado comentando, porque indudablemente nosotros vemos como esa enfermedad, o sea, que a lo mejor no nos llega, ¿no? Pero si desde pequeños empezamos a trabajar en nosotros mismos, en formar buenos hábitos a nuestros hijos, inclusive si nosotros tenemos malos hábitos, corregirlos, o sea, es más fácil que podamos vencer el día de mañana una enfermedad como el cáncer, pero lo más importante es que si asimilamos y tenemos el control de estas emociones, o sea, el pronóstico entonces puede ser incluso no tenerlo, favorable o no tenerlo. Impresionante. Aunque en tu familia esté pesando esa información, todas estas enfermedades que son epigenéticas son controlables de estar quitando el factor 1, el factor 2, el factor 3, trabajar el que no puedo quitar, pero lo trabajo como que con la nutrición, con los suplementos.
Sí, con las sí. emociones también. La ¿no? salud Exacto, mental, sí. imprescindible, Sí, imprescindible. Básica, entonces, ¿no? Sí, Porque es que es básico en está- todo. O sea, pensaríamos que la salud mental solamente es cuando hay un problema o cuando ya me llegó la necesidad de. Pero realmente yo creo que todos deberíamos de tener acceso a salud mental. Estaríamos todos, No, y por tanto desgracia, nutrición yo creo como también mental. que cuando ya tenemos el problema ya es cuando abordamos, ¿no? Ujú. Todos los especialistas. Y no Sí. debería ser, es donde entra lo que dices, la prevención. Es la magia de todo. ¿Y prevenir. qué nos puede recomendar como para formar estos hábitos en nuestros niños, adolescentes e inclusive en nosotros mismos cuando de plano no tenemos una cultura de exploración? Acudir a quien te puede enseñar. En estos meses donde empezamos a tener cada vez más y más y más información, o son los programas, los octubres rosas, se abre una baraja de oportunidades porque te enseñan, te hacen los estudios incluso gratuitos. Entonces, Sí. llévate a tu niña, llévate a tu niño, Ujú. que te vea que tú lo haces antes de que él lo necesite. Sí. Y yo pienso que ahí Claro. empieza. El ejemplo, ¿verdad? El ejemplo arrastra. Qué fuerte, Y entonces, sí. cuando sea adolescente ya no nos va a escuchar. Ya está más pudorosa. Ajá. Ya está más pudorosa. Sí. No, pero tienen sobrinas, por ejemplo. Claro, sí, o sí, es tienen verdad. conocidas con Amigas niñas, con amigas. hijas. ¿Sabes qué, amiga? Vámonos, ya tráete a tu niña. Que vea que tú también te cuidas, cómo te cuidas, desde dónde. Y cuando llega el momento en que ya empieza a desarrollarse, hija, te tienes que cuidar así y así y así, te tienes que checar aquí, acá, acá. Infórmame de cuando pase algo anormal. Ajá, Sí. claro. Pero lo primero es el ejemplo. Claro, no, pues ahí Hija, fue. no comas tú acá con tu plato. Híjole. La hamburguesa no, pero tú acá con tu Ah, vasita, ¿no? sí. O sea, sí, realmente. sí. El ejemplo arrastra. Que- No, amiga, y tanto que hablas de los radicales libres y pues mucha gente, ¿qué es eso? Pues es la basura que metemos al cuerpo, ¿no? O sea, es lo que no todo pudiste lo que terminar de procesar y se Exacto. convirtió en algo agresivo Exacto. para ti. ¿Qué es lo normal entonces? ¿No? O sea, por ejemplo, algo que quisiera preguntarte es justo de eso. Ahorita los alimentos, pues todos traen hormonas y muchas cosas para crecerlos porque somos muchos humanos. ¿Qué podemos hacer justo en eso? Porque al final los alimentos, la carne que compramos, las verduras, todo ya tiene, no es como antes, vaya, con los abuelos que nos tocó que era de campo y era Porque el tú la- sembrar normalmente, sembrarla, ¿no? sí. Claro. Entonces, ¿cómo podemos hacerle nosotros para contrarrestar en el tema de los alimentos y como que equilibrar un poquito ese Eso, afectación? entre menos procesado, mejor. Más natural. Entre más Exacto. natural, entre menos menos empaquetado venga, quiere decir que viene de su origen, ¿no? O sea que en la carnicería, por ejemplo, la carne, estamos muy acostumbrados a comprarlo empaquetado, ¿no? El pollo y eso. Es mejor no comprarlo así, sino entre más natural que se vea de la Sí, granja. porque Es Hay que mejor. crear gallinas, hay que sembrar, hay que Te vamos a trabajar. llenar de vaca, ¿no? Ahí, pues, tener los Sí. productores a la mano. No, pero sí, o sea, vete al lugar donde tú sabes, o sea, una central de abastos, etcétera, que viene como de más del productor, ¿no? Tú no tienes mucho control sobre qué le pusieron o de qué lo alimentaron, pero sí puedes tener una idea que entre más cerca de la fuente lo compres, menos tiempo ha pasado y menos cosas le pusieron. Y más natural. Ajá, hablábamos mucho pues de lo orgánico, pero es carísimo a veces, Sí. ¿no? y no sabemos si realmente es Es orgánico. orgánico, Es un tema no. controversial. Es Pero terrible. realmente México es su fuente principal es lo natural, porque hay mucho campo, están los mercados de abastos, o sea, creo que tenemos esa La ventaja. oportunidad. Sí, sí, pero es como yo les digo a mis pacientes, de lo más malo, lo menos malo, ¿no? Entonces, porque aunque te hagas vegetariano o vegano, no hay manera, todo tiene Algo. pesticidas, herbicidas Sí. y demás. Sí, porque ahorita hay mucha gente que se está haciendo vegana o vegetariana porque justo dicen, no porque la carne, yo digo, justo las verduras también traen cosas, el agua, todo lo que compres, lo enlatado, Y sabes que le quitas la proteína al cuerpo Exacto. y es indispensable. y resulta que es la base del cuerpo. No. O sea, todo lo que a ti te desnutrición va a cambiar algo de tus genes, entonces todo lo que sea equilibrado en macronutrientes, todo lo que sea, es mejor, o sea, sí. Entonces, definitivamente lo resumimos en 3 pasos. ¿Cuáles serían? Detecta, bueno, previene, Explora. Previene. detecta, diagnostica y trata, son 4. 4.
Y la Ok. principal es la de prevención, ¿no? Que es la más Esa importante. es la que te va a ahorrar lágrimas, tiempo, gastos innecesarios, o sea, sí. No puedo porque genéticamente ya, lo genético todavía no lo podemos cambiar, no, la geneterapia viene atrasadita, es difícil, no saben los resultados posteriores, pero todo lo demás que nos toque sí lo podemos lograr, pues. Pues buenísimo tema, amiga. Aprendimos mucho. Nos da para seguir platicando Más, sí. 2 horas más, pero ya se nos acabó el tiempo. Qué bárbaro, ¿no? O sea, qué informativo, hablando de prevención, hablando de tratamiento, realmente nos alimentaste, nos nutriste mucho con todo lo que es cáncer de mama. Te agradecemos mucho, mucho que estés aquí. El tiempo. Sí, y por supuesto que esto da para otro episodio, amiga. Sí, Así y creo es de que el cáncer, fíjate que te agradezco porque aprendimos el cáncer desde otra perspectiva, tú como médico, que no solamente es el tratamiento y las pastillas, sino cómo evitarlo, ¿no? Porque es lo más importante y son cosas del día a día que nosotros lo podemos implementar, que a veces no lo sabemos, solo nos vamos a erradicarlo, pero ya cuando ya está la situación, entonces pues Sí. No, y sobre todo, o sea, aunque hablaste como muy técnico y que sí decíamos, a ver cómo, o sea, de verdad que la información que nos has compartido es como al alcance de todos. Este episodio pues nos va a ayudar mucho a todas las que somos mamás, tías, demás, para ver este episodio 1, 2 y 3 veces, porque Exacto. realmente son cosas fáciles, sencillas y a nuestro alcance. Y sobre todo la autoexploración, que es muy fácil. En el baño 1 minuto es facilísimo Cambia y la vida. no lo hacemos. ¿Dónde te Así podemos es. encontrar? Yo estoy a su disposición. Se valen marcas. Ay, sí, me los digo. Sí, sí, En mi sí. consultorio particular ahí por Providencia, en Luis Pérez Verdía 648. Y aquí con ustedes. Y en redes sociales. Es Día Vital Bienestar. Ah, súper bien. Vayan a seguirla, también es buenísima. Y bueno, pues ya aquí Ana nos compartió parte de su gran experiencia que tiene y cosa que te agradecemos. Ana. Ay, Su no tierra, pierdan la ¿no? esperanza. Yo este programa sí, por favor, no pierdan la esperanza aunque tengan un diagnóstico así. Este en particular ha avanzado enormemente en la terapéutica y hay algo que hacer siempre. Qué bonito. Ay, Muchísimas sí, gracias, muchas amiga. Eres un gran ser humano, una doctora excelente y pues muchísimas gracias. Sí, gracias. A cuidarnos todos. Y Les recuerden, agradezco. muchísimas gracias por venir y recuerden que cada semana tenemos un episodio nuevo. Somos 4 voces. Síguenos en nuestras redes sociales que aquí abajito se las vamos a dejar y compartan este episodio con alguien que lo necesite. Y también suscríbanse. Adiós. Bye.